la CUT a convocar un paro nacional para el próximo 11 de abril. El presidente de la CUT, David Acuña, afirmó que tienen una buena relación con la ministra del Trabajo, Janet Jara, y con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pero cuando solicitan reuniones con los otros ministros, no nos escuchan, parece que hay que pedirlas con un lobista para poder generar esas reuniones. Bueno, la Acuña estaba ahí, pero dando bote, así que eso indicó el presidente de la CUT. Y para eso queríamos contarles, seguramente muchos de ustedes al menos lo vieron por ahí, supieron que se realizó este congreso de la CUT, y para eso estamos con su secretario general, Eric Campos. Muchas gracias, Eric, por estar acá en 32 minutos. Gracias, Darío, por la invitación. Feliz de estar acá. Qué bueno, y un placer. Te vi hace un rato, estaba aquí vuelto loco con la pauta, así que no te había ni siquiera podido saludar. Después de la entrevista le estrecharé la mano. Muchas gracias por compartir con nosotros, por darte más el tiempo, por venir acá. A ver, vamos quizás de lo particular a lo general. ¿Paro? En este minuto algunos están diciendo, ¿cómo convocaron un paro a este gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué no nos puedes dar un poco más de elementos? Y si este paro es todavía un anuncio que puede eventualmente bajarse, ¿por qué se llega a una acción que parece bastante intensa, como es llamar a un paro? Sí, bueno, la CUT le ha hecho paro, creo que desde Lagos en adelante a todos los presidentes, así que no es ninguna novedad histórica desde ese punto de vista. Quizás, claro, mucha gente piensa que la CUT es del gobierno o que está controlada por los partidos de izquierda, y con esto un poco también se derriba este mito, ¿no? De que somos una suerte de departamento sindical de gobierno. No lo somos, malas noticias para los haters, no lo somos. Pero principalmente, desde las razones políticas, yo diría que estamos, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, medios presos de un empate político, ¿no? De un ejecutivo que trata de juntar los votos con la derecha, con el centro. Es muy paradigmático lo que ocurre con la reforma previsional, y siempre se corre un poquito más a la derecha, pensando en que la derecha le va a dar los votos, y la derecha finalmente no le da los votos, como está pasando con la previsional, porque lo que la derecha quiere, y eso es lo peligroso, es derrotar al gobierno, pero en ese objetivo no permite avanzar en ninguna reforma que mejore la calidad de vida de la y los trabajadores. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Vemos un gobierno que se corre para la derecha, votos de la derecha que no llegan para aprobar esa reforma, y finalmente hay una suerte de status quo que no permite que tengamos mejores pensiones, que no permite que resolvamos cuestiones básicas en seguridad, que no permite avanzar en un problema que es una pandemia, una real pandemia, que es las listas de espera y la calidad de la salud pública. Es decir, una serie de cuestiones que la gente sufre día a día. Y lo segundo, porque yo creo que la cuña queda corta, evidentemente lo que va a vender es que la CUT salga a hacerle un paro al gobierno en el sistema medial, pero aquí lo que queda corto y lo que también hemos dicho con mucha fuerza es que llamamos la atención porque nos preocupa el rol del gran empresariado en Chile, que tampoco es nuevo, pero quizá ahora se hace sin tantas caretas. El empresariado no solo financió la campaña del rechazo en el primer plebiscito constitucional, también financió la de la favor, pero no solo financiaron, fueron voceros de ambas campañas, aprovechando su poder económico para decirle a la gente, mire, si usted opta por el camino del progresismo, de la izquierda, de la centroizquierda, no va a haber estabilidad. Y eso también nos preocupa porque a pesar del rol opositor del empresariado, lo que nosotros observamos es que el gobierno hace más esfuerzo en congraciarse con la CPC que establecer puentes con los trabajadores, que fuimos finalmente, y las trabajadoras, quienes elegimos a Boric. Mira, justo sobre eso, porque igual voy a seguir con el tema de la relación con el gobierno, me interesa para tratar, digamos, de ver las distintas capas, las valoraciones, o sea, los claroscuros. No hay problema. Pero cerrabas con Boric, con Gabriel Boric, el presidente de la República. ¿Cómo ha sido la relación, si es que ha habido, cómo lo sientes? Quiero una opinión, digamos, institucional de la CUT respecto en específico al presidente. Comparativamente, una relación mucho más lejana que la que tuvimos con Bachelet. Wow. Quemantes declaraciones. O sea, pero es objetivo, digamos, no sé, la presidenta Bachelet impulsó una reforma laboral que después se la tijereteó la ADC, después el Parlamento y después el Tribunal Constitucional. Y podríamos tener entonces una evaluación de qué ocurrió con la reforma laboral. Lo que no está en cuestión fue el interés de la presidenta Bachelet de fortalecer al sindicalismo, no porque lo entendía como un fetiche de la izquierda, porque yo tengo la impresión que había más comprensión de parte de Bachelet de entender que el sindicalismo y la negociación colectiva
es una herramienta fundamental para distribuir la riqueza y tenía real comprensión de lo que significó el rol de la dictadura en fragmentarnos con el plan laboral de José Piñera. Creo que tenemos diferencias con el gobierno en también cómo se construyen los movimientos sociales. Yo creo que ahí tenemos una diferencia. Ellos provienen de otra perspectiva de los movimientos sociales, mucho más movimentista, menos estructurado. A veces se dice que los sindicatos somos del siglo XX. El problema es, y esto siempre lo discutimos con la gente más pommo, es que los sindicatos van a seguir existiendo con izquierda o sin izquierda. Y es una preocupación porque el avance, cuando los sindicatos se despolitizan, cuando la izquierda se aleja, ¿quién se apropia de los sindicatos? Eso está históricamente comprobado en la ultraderecha y ya tenemos muchos dirigentes del Partido Republicano metidos en las bases sindicales, planteando una falsa dicotomía entre que el sindicato se preocupe de los derechos de los trabajadores y de la política. El gremialismo clásico. El gremialismo clásico, ¿no? Así es. Ya, oye, que fíjate que no me resultaba para nada obvio lo que señalas. De hecho, pensé que lo ibas a matizar y maquillar en términos de la relación con el presidente y de alguna manera del foco, esta crítica que a veces se juega con esta idea. Es una crítica política, ¿no? No, por supuesto. No, por supuesto, sí. Es una gran persona, Gabriel Boric. Y además se entiende que efectivamente hay esto que a veces se lleva un poco al chiste, le dice como el ñuñoísmo, pensando como en este perfil justamente de alguien que está como fuera de los temas más de clase, más de los temas de pobreza, y que en realidad esto que se ha criticado muchas veces al sector del Frente Amplio, esto que como que privilegian en el fondo las reivindicaciones llamadas identitarias. Claro, sí. Ya, entonces efectivamente lo que quiero decir es, para ratificarlo, la CUT lo siente así, y siente que efectivamente hay una agenda de gobierno ya en este caso, un poquito fría respecto a las expectativas que podría haber habido con los temas de la agenda laboral. Yo diría que lo diría de otra manera. Este es un gobierno que ha avanzado en cuestiones fundamentales, como 40 horas, pero ese era un proyecto que no venía bien y que al final logramos que cuando el empleador intentara poner flexibilidad en la jornada, requería del acuerdo con el sindicato. Creo que tuvimos un gran avance en 500.000 pesos, pero nunca se destaca que se fue un acuerdo con la CUT. Entonces yo diría que más bien ahí, si bien se logra avanzar en temas laborales, no se comprende la importancia en esa agenda del actor sindical, como un actor relevante, como una contraparte. Yo diría incluso como lo dice la propia OIT, ni siquiera en términos marxistas, de lo importante de la clase trabajadora, ¿no? Como incluso en la estrategia, en el estándar OIT del tripartismo, ¿no? Donde se tiene que sentar el gobierno, quien representa a los empresarios en Chile, que es la CPC, y quien por definición representa a la CUT, que representa a los trabajadores, que es la CUT. Después te puede gustar o no la CUT, lo pueden encontrar de todo tipo, pero es la mayoritaria. Sí. Mira, justamente sobre eso, Eric, quería preguntarte, quiero que entremos en la fase de la autocrítica y de la mirada problemática respecto en general a las organizaciones. Fíjate que en distintas conversatorios, charlas que de repente uno da, yo creo que una de las cosas medias encubiertas que sucedió en el estallido social, y que en realidad más allá del estallido social es un fenómeno como de época, es que hay una creciente como despolitización de la sociedad. Y eso, entre otras cosas, esto yo lo reitero mucho, esto de que en el fondo surge la demanda pero sin mediación. Es decir, personas, individuos, grupos pequeños que tienen una demanda así súper específica. Yo estoy metido en tal cosa, esto es lo que me interesa. Yo soy animalista, los perros, y me preocupo de eso, y los gatos, no sé qué. Y ese es mi foco. Pero más no quiero ninguna mediación. Odio a los partidos políticos, yo mismo, con mi grupo de 20 personas, o a veces yo solo, con mi cartel. Y entonces en eso, es un fenómeno contemporáneo de época y todo, que ya de hecho venía la CUT siendo, objetivamente, si uno lo mira respecto como a la CUT siglo XX, en el sentido sí, es pálida en términos de la cantidad de sectores sindicalizados, donde además el sector público en realidad subvenciona un poco casi la existencia de la central. Entonces, desde esa mirada, me imagino que esto es una reflexión permanente, cómo hacemos para crecer, pero la CUT, sácame el error si es que es así, no crece sustantivamente, las tasas de sindicalización siguen siendo bajas por la propia dinámica del mercado laboral y de la tercerización en fin. ¿Cómo ven ustedes que este actor puede ser más sustantivo y no solo una subrepresentación que tiene un rol, pero bien acotado en algunas cosas específicas, que el sueldo mínimo, un par de cosas más, y que para el resto de la agenda del año, en realidad, desde el punto de vista masivo, no es visible? Sí.
Interesante la reflexión, da para seminario, pero voy a intentar Sí, darle... sepan perdonar que uno que no es periodista sino sociólogo, entonces las preguntas mías son, pero es la idea, una Pero voy a tratar conversación. de, Juegue. en 3 minutos. Sí, lo primero es algunos mitos, ¿no? Yo me pregunto, hay en Chile, claro, si uno toma en un universo de los que se podrían sindicalizar, tenemos cerca de un 21,3 o un 21,7, dependiendo del mes, por ciento de sindicalización. De los que pueden Sí, que son sindicalizarse, 5,5 millones de ya, trabajadores. porque el resto por su Porque, trabajo no podrían sindicalizarse. por su trabajo o porque tenemos un 30% de Informalidad. informalidad. Correcto. ¿Sí? Entonces, Ok. si vamos acotando, aun cuando el sector informal está organizado y sindicalizado, y aspiramos también. Pero claro, pero en realidad más bien es utilizar el concepto para juntarse más que en rigorse a un sindicato, Pero si uno se basa en cifra, entonces la pregunta es si eso es mucho o es poco. ese 21%. Claro, si uno dice a la OCDE, que un poco, creo que la media del 16%. Mm. Ahora, después vamos a hablar por qué eso es poco, es mucho. Durante la Unidad Popular, que fue el punto mayor, ¿no?, en términos históricos de la clase trabajadora organizada, llegamos a un 36. Mm. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos una alta tasa de sindicalización, si lo comparamos históricamente con Chile o incluso con la OECD, pero tú lo señalabas en tu pregunta, está altamente fragmentado. Tenemos más de 13.000 sindicatos que en promedio representan 106 personas. Es el promedio, ya. Cada sindicato tiene un promedio de 106. Y la CUT, ojo ahí, porque estamos en un 49% de organizaciones del sector privado y un 51% del sector público, lo que pasa es que da la impresión que nos subsidia el sector Sí. público, porque en realidad lo que ocurre es que tiene una negociación ramal muy visible, como es la negociación del sector público. Sí. Pero eso es un mito, porque está la cifra, está el padrón, incluso en la página de la CUT, y lo podemos ver. Pero yo diría que entrándole al fondo, tenemos una alta tasa de fragmentación y de despolitización. Porque yo te podría decir acá, mira, ¿sabes qué? Del 80% de aquellos sindicatos que están en una central, están todos en la CUT. Pero esa cifra no me interesa. Lo que me preocupa es que hay 6.000 sindicatos, entre 6.000 y 7.000 sindicatos, porque fluctúa, que no están en ninguna organización superior, ni en una confederación, ni en una federación, ni menos en la CUT. Porque La pregunta es entonces, ¿qué vida hace sindicato? Y la respuesta es muy fácil. Hace una vida de gift card. Se junta para armar lucas y suplantar la labor del empleador en materia de bienestar, y hace lucas gift card. Es una caricatura, Sí, ¿no? sí, sí. Pero entonces no demanda ninguna causa estructural del modelo económico, para ponerlo en esos términos. Y claro, y eso le baja su potencialidad política al sindicalismo. Ahora, yo diría que en términos simbólicos, todavía la CUT y el sindicalismo mantiene cierta relevancia. Por ejemplo, si tú miras las encuestas, las distintas encuestas, la CADEM, la que hace la Marta Lago, en todas la confianza del sindicalismo fluctúa entre el 25 y el 30%. O sea, estamos muy arriba de los partidos políticos, del Parlamento, de los sí. propios empresarios y de la iglesia incluso. Entonces yo creo que tenemos un desafío. Yo no estoy diciendo que estamos súper bien, estoy diciendo que tenemos un desafío, que el sindicalismo sigue siendo vigente. Ahora, para eso, lo que no podemos seguir haciendo es un camino propio. En ningún caso hay que articularse con movimientos sociales, y ahí viene ya una pregunta que yo creo que también se puede trasladar al movimiento social, es con un movimiento social altamente fragmentado, sin representatividad, es decir, claro, un colectivo, nosotros tuvimos una unidad social, que fue muy importante para el estallido. Sí. De hecho, hay un hecho histórico muy relevante. Lo que detona el acuerdo por la paz y la cacha de la espada, ¿acuérdense Del ustedes? 15 de noviembre. Fue el paro del 12 de noviembre, donde paramos portuario y paró un país. Y esto lo dice Desbordes y lo dice, claro, ellos lo dicen desde la perspectiva derecha. El país y la paz estuvo en peligro. Lo que hicimos fue un paro el 12 de noviembre. Creo que era un paro que el propio Desbordes dice que fueron 3,5 millones de trabajadores, que ha sido el doble, y que un paro así no se veía desde los años 80. Entonces fue finalmente el trabajo, cuando para el capital, quien detona no fue ni la marcha del millón, no fue ni la tía Pikachu. No estoy diciendo que eso no haya sido importante, al contrario, fue muy importante, fue necesario. Pero lo que finalmente la experiencia indica es que no se puede construir movimiento social sin sindicalismo, y el sindicalismo no puede avanzar sin movimiento social. Ahí hay una dialéctica, disculpen lo ideologizado. a naftalina, pero hay una dialéctica necesaria. ¿Sí? Oye, pasémonos, lo esbozaba al comienzo de la entrevista, pero pasémonos a la visión que tiene la CUT respecto al empresariado, más allá de las evaluaciones más o menos como permanentes. Pero estoy pensando, si uno trata como de limpiar un poco la escena, porque el empresariado siempre cuida su interés y por lo tanto en general aman en
en su forma de organizarse no le interesa mayormente lo que sucede aguas abajo. Pero en el actual estado, en este momento, de hecho, en la emergencia de las ultraderechas, en el fortalecimiento justamente una mirada mucho más conservadora después del fracaso del primer proceso constitucional, el segundo fue un zombie, da lo mismo. Pero ahí donde se dilapidó una energía muy importante a nivel social, estaremos de acuerdo en eso. ¿Cómo ves tú en este tiempo? ¿Cómo ves tú al empresariado? ¿Cómo lo ves tú en el ámbito laboral? ¿Cómo lo ves tú haciendo política? ¿Cómo lo ves tú respecto al futuro que quieren seguramente construir después de este gobierno? No se me ocurre otra palabra, pero yo creo que debe haber mejores sinónimos para decir algo como medio esquizoide, ¿no? Medio ambivalente. Un Ya. poquito, porque Chile tiene una debilitada institucionalidad del diálogo social, pero la tiene. La tiene. Es decir, está Chile Valora, que es una certificadora del Estado, donde estamos empresarios, gobierno y la CUT. Está el Consejo Superior Laboral. Entonces yo los veo, hacen sus críticas, llegan y son muy moderados. Incluso a veces con posibilidades de que lleguemos a acuerdo. Pero basta que le pongan el lente de la cámara o la grabadora de la Tercera o el Mercurio y no se distinguen de un actor político de derecha, y yo diría Mm, además de republicano. mm, El propio Ricardo Mewe, muy suelto de cuerpo, dijo hace como un año que era muy difícil dialogar con los comunistas. Y mm. resulta que luego llegaba el día martes, después de esa declaración, y la ministra era comunista y el secretario general era comunista. Entonces hay una suerte de ambivalencia en el fondo de poner la plata, muy histórico, ¿no? De poner la plata en todos los Mm. canastos y el que dé renta muy bien. Entonces, yo diría que hay una... O sea, pero entonces voy a ver el vaso medio lleno. Igual hay diálogos. Hay espacios de diálogo institucionales con baja efectividad, Ya. ¿sí? Pero en el marco del diálogo de la opinión pública, lo que hay es yo diría un lenguaje de lado y lado, ¿no? Nosotros también decimos nuestras cosas, Sí, ¿no? por supuesto. Tratado chupa sangre y varias Sí, sí, cosas sí. así. Sí, no, No te lo quería decir, pero qué bueno que lo... sí, sí, no, de lado y lado. O sea, aquí Sí, sí, en el plano de la opinión pública todos jugamos un rol simbólico, por entonces supuesto. no. Pero en el diálogo institucional yo diría que hay más posibilidades, hay otros tonos que permitirían construir acuerdos. Lo que pasa es que eh, yo diría que los intereses del empresariado lamentablemente no están solo puestos incluso en el propio capital. Yo creo que también en el último tiempo ha quedado aclarado que están más puestos también en hacerse del poder político. Mm. Y yo diría que con Piñera no les fue tan bien, pero yo no sé, pero ha quedado muy, o sea, el rol de Juan Sutil en este país, eh, Impresionante. no hay ninguna política pública que avance si Juan Sutil no le da like. Mm, Entonces, bien, o si no lo certifica como mm, algo posible de hacer. mm. Entonces, es bien preocupante el peso del empresariado en materia de política pública y de discurso público. Como yo veo un poco, buscándole otra rosca a lo que pasó con Salaquet, un poquito eso, cuando uno escucha a la ministra del Medio Ambiente diciendo, mira, yo en realidad fui porque quería revertir esta mirada que me habían construido los medios de que no soy dialogante. Eh, Es raro, ¿no? Quizás necesitaba certificarse con los salmoneros de que ella era muy dialogante. Entonces, esta cosa de decir cosas cuando uno es diputado o activista social y después cuando es gobierno, irse para el otro lado de la campana, a mí me parece que esa ausencia de convicción en el ejercicio del poder es peligrosa. Última. Reforma de pensiones. Y déjame hacerte el contexto. Tu opinión respecto a eso, lo que está ahora en este minuto en el Parlamento, que ya se aprobó en la comisión y que inicia su trámite, donde están claras las fuerzas, el gobierno que logró, que hizo todos los gestos como lo señala, se abrió y dejó esta idea del 3 más 3, ¿cierto? 3 a capitalización individual y 3 a sistema semi-reparto. Y la derecha muy parapetrada, aunque sabiendo que lo más probable es que pierda esta pulsión. Entonces, pareciera que entonces, como que hay que estar apoyando aquello, pero alguien decía por ahí, capaz que sean cachetadas de payaso las de la derecha, porque en realidad lo que hace es que antes la AFP controlaban obligadamente, expropiaban el 10% de los fondos de las y los trabajadores para poder hacer grandes negocios y, bueno, por supuesto, generar adicionalmente una rentabilidad para unas pensiones individuales que igual son callampa. Pero ahora van a manejar el 13%, o sea, tu negocio subió un 30%, ¿ah? En términos de dinero fresco, asegurado desde mi escritorio para poder hacer un crédito probablemente a ese mismo mundo, digamos, ¿ah?
créditos baratos a los grandes empresarios, créditos caros para los consumidores. Tu opinión entre eso, el realismo político, tu opinión de esta reforma de pensiones. Mira, acá uno corre el riesgo siempre de irse en la ideológica, en la política o en la concreta. Yo me voy a jugar la carta de la concreta y después me voy a ir a la política. Ayer revisaba la pensión de mi vieja porque necesitaba ver si el 7% se lo descontaban o no. Ah, ya. Aclaremos que es para eso, pueden generarse No. tiro duda, le está revisando la pensión. No, ella me pasó el voucher. Y me daba cuenta y no había materializado esto de que siempre decimos. De las 240 que terminaba cobrando, 60 lucas eran de la AFP y ella cotizó 20 años. Y el resto lo ponía el Estado. Estado. O sea, así de claro, ¿no? Entonces, esta no es una reforma que va a resolver profundamente eso. Yo quiero decir eso con claridad. La CUT señaló que nosotros queríamos un sistema de pensiones de reparto, sin AFP, eso como en el mundo ideal. Y en este debate de coyuntura, creemos que el 6% para seguro social podría ayudar a mejorar las pensiones del presente y del futuro. Pero, y por eso nosotros estábamos de acuerdo con la reforma del gobierno en cómo estaba orientada. Ahora, a esto nos referimos cuando decimos el gobierno se corre a posiciones de centro, debilita sus posiciones originales programáticas para conseguir votos de la derecha que no llegan. La derecha va a votar en contra. En contra, porque no quiere mejores pensiones, no le interesa este debate, quiere una derrota del gobierno. Y ahí el gobierno tiene que hacer un alto y decir, bueno, ¿con quién voy a construir alianzas estos últimos 2 años? ¿Voy a insistir por el camino del gran empresariado o me voy a sentar con los movimientos sociales? Nosotros creemos que esto va a mejorar pensiones, va a poner un seguro social debilucho, va a fortalecer el pilar solidario, o sea, el pilar, la capitalización individual, le va a poner más plata a la AFP. Nosotros esperamos que se apruebe la reforma completa. Creo que es peligroso lo que ocurre en materia de PGU, que no está asociada, que está asociada a un futuro ingreso tributario no minero, y eso ya, cuando le decimos a la gente, mire, si se aprueba usted va a subir a 250, y una vez aprobada le vamos a decir, no, ¿sabe qué? Espérense 6 años porque... Hay que ver si da. Hay que ver si da. Eso es peligroso porque la gente finalmente está cansada que le vendamos pomada, que le vendamos un sistema nacional de cuidado, y cuando va a la municipalidad, la señora que cuida a su suegra o a su mamá, que me ha pasado a ver, que conozco esos casos, y va a pedir su bono de cuidado, se da cuenta que tiene que postular a una pensión miserable de 30, 20 lucas mensuales por cuidar a un enfermo. Entonces, estas grandes definiciones, grandes líneas programáticas, no tienen bajada concreta en los cuerpos y las cuerpas de las personas. Eric Campos, secretario general de la CUT, muchas gracias por venir acá, 32 minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.